Jeremías 23, del 23 al 40. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere, profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a la memoria decir, profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová y qué habló Jehová? Mas si dijereis, profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijisteis esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová. Pues, por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres. Y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Advertencia seria la que hizo el Señor a su pueblo y que también nos hace a nosotros hoy. Vamos a poner la predicación delante del Señor en oración. Dios y Padre, sabemos que somos pecadores, que traemos nuestras faltas y nuestros delitos y que quien en esa situación puede acercarse a tu palabra y mucho más exponerla a los demás, Señor, porque somos ciegos guiando a otros ciegos. Pero, Señor, sabemos que tu salvación nos hace justos sin serlo y a ti te ha placido, Señor, que por la predicación del Evangelio las personas puedan llegar al arrepentimiento. Así que, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, sabiendo que no somos nosotros, sino que eres tú el que obra y te pedimos que estés entre nosotros haciendo esa obra, Señor. Gracias por tu palabra y por haberte revelado. Dígnate a recibir la gloria en esta mañana, también en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Sabéis que no suelo estar 2 veces seguidas en el púlpito. Lo siento por vosotros porque está ya Luis entre nosotros, pero es posible que en cualquier momento le dé el golpe del jet lag, así que mejor que si se duerme no se lo tengáis en cuenta. Si os dormís vosotros, pues ya es peor. Continuamos con la serie de los 10 mandamientos y nos encontramos ya casi al final, en el 8º. Vamos a hablar en esta mañana sobre el mandamiento que tenemos, que es no hurtarás.
el texto base, digamos, es Éxodo 20, donde tenemos expuesta ahí toda la ley que Dios le dio a Moisés en el monte, en las tablas. Vamos ahí al versículo 15, Éxodo 20, 15, y leemos ese escueto mandamiento que dice: no hurtarás. Como veíamos ayer en la reunión de matrimonios, el mandamiento es escueto, 2 palabras solamente, pero nos toca analizar, como siempre, en la palabra de Dios, qué implicaciones tiene eso y si realmente hay muchos ámbitos en los que podemos aplicarlo, y aunque a priori digamos yo no robo, yo no hurto, vamos a ver si eso es así y si realmente estamos siendo respetuosos con la ley de Dios, incluso en este mandamiento. Bueno, lo primero, para que nadie esté pensando en otra cosa, es definir bien qué es eso de hurtar. Hurtar, dice, voy a usar 2 definiciones. Una dice que es tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad de su dueño. Tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad de su dueño, sin intimidación en las personas ni fuerza en las cosas. Es decir, no hay violencia ni hay agresión hacia las personas o hacia las cosas. Romper una ventana, por ejemplo, es una agresión a las cosas para meternos en casa de otro, y eso no se llamaría hurto. Brian Edwards, en su libro sobre los 10 mandamientos que estoy usando para esta serie, aparte de algún otro, dice que es tomar sin permiso algo que pertenece justamente a otra persona. Digamos que abre un poco la definición. La primera definición está más basada en la ley que tenemos, que distingue entre robo y hurto y otras categorizaciones, mientras que la definición que hace Brian Edwards a propósito de este mandamiento y de la Biblia, pues dice eso, básicamente, tomar sin permiso algo que pertenece justamente a otra persona. Por tanto, si vamos a hablar de cosas como o de bienes que pertenecen a otras personas, tenemos que primero entender si existe algo así como el derecho a la propiedad. Un derecho a la propiedad es sobre el que actúa el que hurta, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre el derecho a la propiedad rápidamente. La ley española nos dice que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas por las propias leyes. Nuestras cosas, nosotros podemos hacer con ellas lo que bien nos parezca, siempre que no las usemos en contra de la propia ley. Como yo tengo un cuchillo, pues voy al que tengo al lado y se lo clavo en la barriga. Pues obviamente eso no. Con tu cuchillo puedes hacer lo que quieras, siempre que no infrinjas las leyes. Pero bueno, más allá de lo que diga la ley española, nos planteamos si es bíblica el derecho a la propiedad. Y lo primero que se nos puede venir a la mente es, somos muy espirituales y decimos, pues hombre, nosotros no somos dueños de nada, porque Dios es el verdadero dueño de todo, nosotros solo somos administradores, ¿no? Y en ese sentido, pues efectivamente, nadie tiene nada en propiedad. Delante de Dios nadie tiene nada en propiedad porque todo es de Dios. Eso es bíblico, está claramente expuesto y así lo entendemos. Ahora, no hablamos de nosotros y de Dios, hablamos de nosotros y nuestro prójimo, el que está a nuestro lado. En ese caso sí que podemos hablar de tuyo y mío, y la Biblia tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, el primero, o quizá de los primeros, el sepulcro de Abraham, cuando buscaba un sepulcro para su mujer que había muerto. Leemos en Génesis 23, 16, dice: entonces Abraham se convino con Efrán y pesó a Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Et, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Manre, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Et y de todos los que entraban en la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham, como una posesión para sepultura.
recibida de los hijos de Het. Bueno, ahí tenemos un caso de una transacción comercial, una compra de una herencia de otra familia que pasa a ser propiedad de Abraham. Más adelante en Josué vemos cuando el pueblo judío, los hebreos, entraron en la tierra prometida, pues como Dios dio en propiedad a las distintas tribus sus respectivas tierras y las dio en propiedad. Dice allí en Josué: reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. O sea que se repartió y quedó en propiedad. Un poquito más adelante escuchamos hablar acerca de la viña de Nabot, que fue tan controvertida. Acab le antojó esa viña, no la pudo conseguir porque Nabot no se la quiso vender, y entonces Jezabel, la mujer de Acab, lo que hizo fue básicamente asesinarlo para que el rey Acab tomase posesión de esa viña. Dice allí en Primera de Reyes 21, dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria, y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot, ¿qué respondió? Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Está claro que tanto el rey como el propio Nabot asumían la propiedad. Pero no solo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento tenemos a Ananías y Safira, que tenían en propiedad una herencia que vendieron y se guardaron el dar ese dinero a la ofrenda. Claro, pecaron no por dar el dinero a la ofrenda, sino por engañar, como luego le dijo Pedro, ¿no? Dice Pedro ahí en Hechos, dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El pecado no era tener o vender, era mentir. Pero Ananías y Safira eran propietarios de esas tierras. O más adelante, más atrás, porque fue Jesús con el joven rico. ¿Qué problema tenía el joven rico para seguir a Jesús? Pues, ¿qué le dijo Jesús? Deja todo eso que tienes y sígueme. Y entonces, ¿qué dijo él? Dijo, ¿cómo se fue él? Se fue abatido, porque dice la palabra que tenía muchas cosas, ¿no? No quiso dejar esas cosas, pero tenía muchas cosas, eran su propiedad. Por tanto, a lo largo de toda la Biblia sí que vemos que Dios mismo otorga el derecho de propiedad a las personas. Y ya nos vaticina, nos dice que unos van a tener mucho y otros van a tener poco. Pobres siempre va a haber entre vosotros, igual que ricos siempre va a haber entre vosotros. Siempre va a haber diferencia porque unos van a tener más cosas que otros. Y entonces nos podemos plantear, bueno, pues si existe el derecho a la propiedad en la Biblia, ¿qué pasa con la iglesia primitiva? En Hechos, cuando decía que tenían en común todas las cosas, ¿qué pasaba allí? ¿Dejaron de tener derecho de la propiedad? ¿Hicieron una especie de comuna o pusieron algún tipo de nueva ley, instauraron una nueva ley que decía que los cristianos no podíamos tener cosas en propiedad? Yo creo que no. En el contexto se ve que fue una decisión de administrar las cosas de esa manera, en esos momentos en los que había esa necesidad, y también el corazón de los cristianos se propuso en traer todas las cosas, no dejando el derecho de propiedad, sino trayendo las cosas como una ofrenda. Por tanto, no hay indicios de que hubiera una nueva legislación, y por tanto podemos tener claro que la Biblia nos enseña que Dios permite la propiedad privada, y en el Antiguo Testamento incluso estaba legislada por Dios mismo. Vale, pues si ya sabemos lo que es hurtar, ya sabemos lo que es el derecho de propiedad, que es bíblico, ¿por qué es malo el robar o hurtar? Bueno, pues lo más evidente es porque es una ofensa a Dios mismo. En primer lugar, porque Dios mismo en su ley nos está diciendo que no lo hagamos, y por tanto hacerlo es una ofensa a lo que Él espera de nosotros. Pero también si Dios ha otorgado el derecho de la propiedad, pues también estamos, a su vez, infringiendo el mandamiento y el derecho que Dios otorga a la propiedad de otra persona. Y por tanto, doblemente pecar en este mandamiento es
ofensivo para Dios. Pero también tenemos un segundo punto por el que podemos ver que robar es malo. Es una ofensa a Dios, es una ofensa en el doble sentido, es una ofensa hacia aquel al que robamos, es una ofensa al que robamos, puesto que estamos violentando un derecho que él tiene sobre esa posesión. Pero en tercer lugar tenemos la codicia. La codicia nos muestra, este delito nos muestra lo que hay detrás de él, y es la codicia, que también es pecado, como veremos más adelante. De nuevo, en ese libro que os recomiendo que leáis, de Brian Edwards, dice que el hurto es el deseo de obtener algo a cambio de nada, aprovechar el trabajo de otros sin pagar el precio, ¿no? Me aprovecho de lo que otro ha trabajado y me lo quedo yo a coste cero. Eso mismo pasó en el primer robo del que hay constancia en la Biblia, que es en el Génesis capítulo 14, cuando 4 reyes que estaban alrededor de Sodoma y Gomorra decidieron arrasar la ciudad. Vamos, arrasar la ciudad no, entrar en la ciudad, arrasar con las personas que había allí para quedarse con todo lo que había allí. Dice Génesis 14:11, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. De pronto se convirtieron en 4 reyes ricos que habían usurpado, habían hurtado las riquezas de esos 5 reyes que vivían en esa zona. Fue por codicia, fue por tener más sin implicación de coste personal, cogerlo directamente del que lo había obtenido legítimamente. Y la codicia por tener más es la que lleva a ese hurto o a ese robo. Por tanto, estamos infringiendo el 10º mandamiento que veremos más adelante, que dice no codiciarás. O sea que están vinculados, no robar y no codiciar. En cuarto lugar, también es malo robar porque genera violencia. Genera violencia. Este primer robo de estos 4 reyes no fue una entrada de rositas por la ciudad, sino que acompañaron esa visita con espada y con muerte y con fuego. O sea que hubo violencia, no solo en este caso en el derecho a la propiedad, sino también en el derecho a la propia vida. Y es que, si os dais cuenta, alguien que va a robar conscientemente, alguien que va a robar no suele ir sin armas. El ladrón sabe a lo que se está enfrentando si le pilla a la policía, si le pilla un propietario con capacidad para defenderse, y sabe que puede llegar la necesidad, la situación de tener que agredir o que defenderse con violencia, cosa que va a hacer antes de que lo apresen. Entonces, estas 4 cosas nos indican de lo malo y de lo indeseable que es robar. Ahora, lo que me gustaría es que pudiéramos plantearnos cómo se puede infringir este mandamiento. Y me gustaría que lo hiciésemos en dos distintas visiones. La primera, lo que quizá parece más obvio, robar o hurtar a los hombres. Pero en segundo lugar, me gustaría que hablásemos si podemos robar o hurtar a Dios mismo, como hemos leído en el texto que nos ha leído Raquel. Vamos a hablar de robar a los hombres. ¿Cómo podemos infringir este mandamiento? Y con esto lo que quiero es que veamos si realmente estamos nosotros cumpliéndolo o hay algunas cosas en las que lo incumplimos. Bueno, lo primero y lo más claro es robar directamente. Veo un bolso abierto, meto la mano, cojo la cartera y me la llevo. Eso es un robo. O cojo un martillo, doy en una ventana, me cuelo dentro de una vivienda y me llevo la tele nueva, por ejemplo. Eso es un robo. Probablemente aquí, no lo sé, pero quiero creer que entre nosotros pues no hay nadie que haya cometido un robo de esta manera. Entonces, si no habéis cometido un robo de esta manera, podéis decir, yo no robo de esa manera, al menos. Vamos a ver si hay más. Un robo que está muy aceptado. Incluso hay novelas escritas y películas, Robin Hood, por ejemplo.
Robar a los ricos. Robar a los ricos parece que es mucho más justo, ¿no? Yo robo a los ricos porque yo tengo poco, se lo quito a ellos que no se van a enterar y yo estoy mejor. Robar a los ricos. Robar a los ricos, tenemos ahí ese ejemplo que es Robin Hood, pero lo tenemos en el día a día a nuestro alrededor. Los que entran en los grandes almacenes y se llevan, incluso hemos visto políticos, ¿no? que no son pobres, a hacerlo y se llevan una crema, o los que se enganchan ilegalmente a la luz, o los que cogen agua del vecino. O sea, son ese tipo de cosas. Bueno, del vecino a lo mejor no es tan rico, pero de la compañía sí, que yo conozco a muchos instaladores que lo hacen y lo ofrecen a sus clientes. Entonces, ese robar a los ricos es totalmente indeseable a los ojos de Dios, es pecado igualmente. El hecho de que un rico no se entere de que tú lo estás robando no quita el hecho de que le estés robando. Porque en última instancia la ley de Dios no está dada únicamente para los hombres, sino para que Dios algún día pueda decirnos, ¿tú has cumplido mi ley? Dios sí que nos ve, Dios está en el corazón. Si robas un paquete de jamón en el Mercadona y te lo metes dentro del abrigo, nadie se va a enterar, pero Dios sí se va a enterar. Y eso es robar. Podemos hablar también de los negocios fraudulentos o las estafas. Un negocio en el que tú ofreces cierto servicio, cierta cosa, y luego te quedas corto. No das todo lo que has dicho que ibas a dar o no das nada directamente. Nosotros tenemos el caso de que compramos unas zapatillas y nos llegaron otra cosa y nos quedamos con lo que nos dieron y no eran las zapatillas. Quiere decir que el negocio fraudulento está a la orden del día. La estafa en el peso y la medida, antes eso estaba muy penado y a día de hoy, con toda la historia que llevamos avanzada, pues todos los que pesan o miden tienen que pasar controles para que el peso y la medida sea justo. El fraude a Hacienda o la Seguridad Social, y aquí ya empezamos a lo mejor a tener que agachar la mirada un poco, porque el decir esto va con IVA o sin IVA, esto me lo voy a deducir cuando no debo deducírmelo, esto otro lo voy a hacer, este trabajo lo voy a hacer, pero ¿para qué me voy a dar de alta si son solo unos días? O es que tardado de alta vale mucho dinero para lo que gano. Bueno, pues todas estas cosas, nos gusten más o nos gusten menos, estemos más de acuerdo o estemos en menos desacuerdo, al final son robar. Porque nosotros estamos bajo un sistema que conocemos y que nos exige estas cosas. Si queremos acceder a unos servicios, entonces hay que contribuir con esos servicios tal y como la misma Administración nos pide. El resto es robar. ¿A quién estamos robando? Pues al Estado. ¿El Estado se entera de nuestro robo? Pues a lo mejor no. Pero Dios, de nuevo, sí se entera del robo. Y estamos robando. Y hay que decirlo tal cual. Porque que no se entere nadie no quiere decir que el delito no tenga el mismo nombre. Otro delito, otro incumplimiento del mandamiento, el retraso en los pagos. Tenemos un pago que vence a 30 del mes, pero nosotros nos hacemos los longuis, lo dejamos pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Nos van a meter en la cárcel? Pues no. Vendrá una carta que te dirá, oiga, que tiene usted que pagar. Y nosotros diremos, bueno, hasta la tercera todavía tengo margen, ¿no? Y seguimos agotando los plazos, pues eso es robar. Eso es robar. ¿Por qué? Porque tú te has beneficiado de unos servicios y tenías un día en el que tenías que pagar como máximo y no lo estás pagando. Y eso está generando que otra persona o otra compañía o el Estado tenga que adelantar un dinero, pagar unos intereses, o aunque no los tuviera que pagar. Nuestra obligación es pagar cuando se nos pide, no cuando hemos acordado, no cuando a nosotros
creamos que ya tenemos que pagar en nuestro beneficio. Los cobros indebidos o no devolver errores que se han cometido en el cobro o en el pago. ¿Qué pasa cuando os dan de más en la vuelta en el supermercado? ¿Qué pasa en esos casos? O cuando os cobran de menos porque se han equivocado al pasar la etiqueta por la caja. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Estamos robando como el que entra en una casa y se lleva la tele de alguien? Pues obviamente no, es un error de los otros. Pero si nosotros somos conscientes de ello, entonces nuestro proveedor está obteniendo menos dinero del que él debería obtener y por tanto le estamos usurpando, le estamos hurtando parte del dinero. Cuando se equivoquen a vuestro favor, tenéis que devolverlo. Cuando se equivoquen en contra vuestra, seguro que no hace falta que os diga nada, porque seguro que entonces todos saltamos súper rápido. ¿Qué pasa con respecto a este mandamiento en nuestro trabajo? No solo se trata, yo creo que ya a lo mejor tenemos todo superado, lo de robar los bolis, los folios, todas esas cosas, o una herramienta, o un material, o cualquier cosa así. Eso lo tenemos superado, pero o deberíamos tenerlo superado. Pero ¿qué pasa con nuestro tiempo? ¿Qué pasa con las pausas del café? ¿Qué pasa con el, bueno, ahora no hay mucha gente, me voy a ir al Mercadona? Yo veo compañeros míos, profesores, que hacen ese tipo de cosas. Bueno, tú tienes que estar aquí porque tu contrato dice que tienes que estar aquí. Pero es que, total, tampoco hay mucho que hacer. Bueno, no hay mucho que hacer ahora, pero a lo mejor surge que te van a reclamar algo que tienes que hacer y tú no estás en tu puesto de trabajo. ¿Cómo estamos robando? ¿Estamos haciendo mal a alguien? Bueno, estamos robando porque nos están pagando por nuestro tiempo y nosotros no estamos dándolo. Por tanto, estamos también infringiendo el mandamiento. Nada que decir con respecto al fichar antes o después. Lógicamente, pues es lo mismo. Hay otros tipos de robo quizá más ajenos a nuestra realidad, como los que afectan a la libertad, el robar la libertad de otro, el secuestro, la esclavitud, la trata de mujeres que hemos hablado alguna vez. Todo esto son robos. Sí es verdad que son también otras cosas, pero son apropiarnos de la libertad de otras personas. Por supuesto, no solo el que trata, sino el que usa de ese tipo de servicios que ofrecen esas mafias, pues están contribuyendo a que otros hurten. Y hablaremos de esto ahora después. Incluso otra forma más sutil todavía, que podríamos llamar robar el corazón. No quiero decir con robar el corazón, no me estoy refiriendo al amor de la pareja que se acaba de enamorar y me ha robado el corazón con esos ojos que tenía. No, estamos hablando de el engatusar con palabras para obtener tu aprobación, tu apoyo, lo que sea, y luego hacer otra cosa. El ejemplo claro lo podemos ver en los políticos. Un político tiene muy buenas palabras, cuando estamos en campaña promete muchas cosas, te va a decir que lo que hace va a afectarte a ti, a tu bolsillo, a tu familia, de esta manera y de esta otra, y tú te gana, el político te gana. Pero ¿qué pasa cuando ese político llega al poder? Pues que se da cuenta que ha prometido cosas que no puede cumplir. ¿Y cómo se siente el que le ha votado? Pues se siente defraudado. ¿Qué es lo que ha hecho el político o cualquier otra persona en otra circunstancia parecida? Pues ha hurtado tu corazón, te ha robado el corazón, porque tú le has dado algo, tu confianza, y luego él se la ha quedado para sí. Estos son algunos de los casos que se me han ocurrido y que quizás os pueden ocurrir otros, pero no quiero que se nos pase de largo esa reflexión que podemos hacer, qué pasa cuando robamos por necesidad. Estamos hablando de engancharnos a la luz ilegalmente o de salir antes del trabajo cuando no debemos, y a lo mejor todos estamos de acuerdo que eso es una infracción.
pero ¿y si realmente me estoy muriendo de hambre? ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo robar? ¿No puedo robar? Bueno, es un tema delicado y tenemos que tratarlo con delicadeza, pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Fijaos, en la Biblia encontramos comprensión acerca del que roba por hambre o por necesidad. Leemos en Proverbios: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O todo lo contrario, que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Es decir, la Biblia reconoce que en el momento de necesidad la tendencia del ser humano va a ser ir a cogérselo al de al lado para su propia supervivencia. Incluso el hombre mismo también puede comprender esta situación. Un poquito antes, hablando del hombre, ahí también en Proverbios, dice: no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Es decir, que no se menosprecia a alguien que está robando por comer. Pero, si leemos el siguiente versículo, lo condena igualmente. Dice: pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Es decir, entiendo tu situación, pero esto es ilegal y por tanto tendrás que pagar por ello. Eso dice en Proverbios. Por tanto, de aquí, ¿qué se desprende? Pues que debemos contribuir nosotros mismos. Si alguien está pasando hambre, antes de que esa persona cometa el robo, es nuestra obligación sostener al pobre para que no peque. Es nuestra obligación. Ya Dios legisló sobre esto, como por ejemplo los temas de la rebusca. La rebusca, lo que Dios decía: no recojas el grano de los bordes, no te empeñes en recoger todo el grano hasta el último, porque hay gente que necesita lo que va quedando. Y la rebusca es precisamente: los pobres podían ir después de que se había hecho la cosecha recogiendo lo que había quedado. ¿Para qué? Pues entre otras cosas, por supuesto, para sostenerles, pero entre otras cosas para que no pecaren hurtando. Y esto es más o menos lo que quería exponer acerca de robar a los hombres, pero nos queda la otra pata: robar a Dios. ¿Podemos robar a Dios? Esto ya se lo preguntaba al pueblo de Israel en la antigüedad. ¿Cómo vamos a robar a Dios si todo es de Dios? Volviendo a eso que decía yo al principio: si todo es de Dios, no podemos robarle. Dice en Malaquías: ¿robará el hombre a Dios? ¿Y qué dice? Pues vosotros me habéis robado, dice Dios, contesta. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Bueno, pues vamos a ver en qué habían robado a Dios y a ver si podemos esto aplicárnoslo a nosotros. Lo primero y lo más claro, en el diezmo y las ofrendas. ¿Qué es lo que dice ese versículo a continuación? Dice: en vuestros diezmos y ofrendas. Y lo que continúa diciendo es muy grave. Lo voy a leer. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, el pueblo todo, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, que eran las ofrendas que el pueblo tenía que hacer a Dios. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Fijaos cómo el pueblo retenía de las ofrendas que Dios había establecido y ocultaba, como Ananías y Zafira harían después, ya en el Nuevo Testamento, y Dios se enfada. Dice: me estáis robando lo que es mío, me estáis robando lo que es mío. Pero es que si me dierais lo que es mío, entonces fijaos cuántas bendiciones habría sobre vosotros. ¿Y debemos hablar entonces aquí de dinero? Pues a día de hoy, nosotros aquí en esta iglesia en Ciudad Real, pues sí, tenemos que hablar de dinero, pero no solo de dinero. ¿Qué tenemos a día de hoy? ¿Qué ofrecemos a Dios? ¿Qué ponemos
delante de la Iglesia unos y otros? Pues nuestros dones, ¿no? Ponemos nuestros dones, ponemos nuestro tiempo. Y entonces yo os pregunto, en primer lugar, ¿estáis ofrendando como Dios pone en vuestro corazón? No vamos a hablar ya del diezmo, aunque pueda ser un buen indicador. No vamos a hablar del diezmo, vamos a hablar de las ofrendas. ¿Estáis ofrendando lo que debéis ofrendar? ¿O estáis reteniendo como Ananías y Safira? Fijaos que a nosotros, como Iglesia, nosotros no vamos a pasar lista, ¿no? Ni vamos a pedir la renta de nadie, ni mucho menos. Es una cosa delante del Señor. El Señor pide que le demos a Él lo que es suyo y además promete que con ello traerá bendición. Pero sigo planteándoos la pregunta, ¿estáis poniendo vuestros dones, todos ellos, al servicio de Dios y de la Iglesia? Muchos decís, es que yo no tengo dones. ¿Cuántas veces Luis habrá dicho yo alguna vez también, o entre nosotros hemos oído hablar? Hombre, algún don tenemos, al menos uno, al menos un don tenemos. ¿Está al servicio de Dios? Planteaos si esto es así, porque de no ser así, a lo mejor estas palabras tan graves que el Señor dice, me habéis robado en vuestros diezmos y vuestras ofrendas, es de aplicación a vosotros. En segundo lugar, relacionado con lo que hemos leído en Jeremías, Dios dice que se puede hurtar la palabra de Dios. Dice Jeremías en el primero de los versículos que leíamos, es Dios mismo hablando. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Según esto, hay gente que habla las cosas de Dios, que dice las cosas de Dios, pero que, según hemos leído, al final son cosas suyas propias. Son cosas que dicen, pero no son cosas que Dios dice. ¿Y qué está haciendo entonces en el prójimo? Pues está robando la palabra de Dios. Porque cuando debería estar diciendo lo que Dios dice, está diciendo lo que a él le parece. Y eso es un daño gravísimo para el que piensa que lo que tú le estás diciendo viene de parte de Dios. Estás robándole al que tienes a tu lado la palabra de Dios. ¿Y eso qué implica sobre nosotros? Pues que tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos acercamos a su palabra, en cómo la estudiamos y en cómo la exponemos. Los que estamos aquí en el púlpito en primer lugar, pero todos vosotros, cuando habláis con alguien, ¿qué palabras le lleváis? ¿Decís que el cristianismo es la solución a todos los problemas? Porque el cristianismo no es la solución a todos los problemas. El cristianismo es la solución al mayor de los problemas, pero no a todos los problemas. Exponemos fielmente la palabra de Dios, exponemos fielmente el Evangelio, endulzamos, como decía ese profeta, dice... bueno, no lo leo así, dice, endulzan sus lenguas y dicen, endulzamos el Evangelio, le quitamos la gravedad al pecado que tiene. Pues todo esto es robar las palabras de Dios. Nosotros debemos exponer que el pecado es el que nos condena, que el pecado trae como consecuencia la muerte y el infierno, y que hay que buscar una solución a ese tema. No podemos endulzarlo, no podemos decir cosas que nosotros pensamos que van a ser más agradables a los oídos de la gente. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Y por qué predicamos a Cristo crucificado? Porque era necesario que Él viniese para pagar por nuestros pecados. Si hacemos otra cosa, estamos hurtando la palabra de Dios. Y por tanto le estamos quitando la gloria a Dios mismo. El plan de salvación es para que la tierra esté llena algún día de su gloria, como hemos cantado también, y que el reino de Dios quite todo este pecado y toda esta muerte y toda esta situación que tenemos a nuestro alrededor. Por tanto, Dios se queda sin su gloria. ¿Y qué pasa? Pues que
estamos incumpliendo el primero y el segundo de los mandamientos también. La ley de Dios es compacta. Dios habla y si hacemos cosas en contra de esa palabra estamos quitándole además su gloria. Así que yo creo que tenemos que analizar por qué es importante entender la ley de Dios y por qué la estudiamos. Pues precisamente porque es el documento, estos mandamientos concretamente, pero toda la palabra de Dios en general, es el documento que algún día Dios va a usar en el juicio. Está publicado, lo tenemos aquí, escrito, negro sobre blanco, lo conocemos, estamos viendo el alcance que tienen los mandamientos y tienen más, porque claro, el Señor, cuando estemos delante de Él, nos va a mostrar realmente todo el alcance de las cosas. Y sabéis que también está publicado el castigo ante las infracciones. Como he dicho, la paga del pecado es la muerte y el destino del pecador es el infierno. Y también sabemos que el justo vivirá, dice su palabra, ¿no? El justo vivirá. Y es que la ley, de nuevo, nos pone delante de un espejo. Es un espejo limpio, inmaculado, perfecto, es el espejo de la palabra de Dios. Ahí estamos nosotros delante. Y allí nos reflejamos tal y como somos. No como creemos que somos o querríamos ser. Nos reflejamos tal y como somos. Otra cosa diferente es si vemos nuestra imagen real o no la vemos o no queremos verla. Quizá hoy no quieras ver la imagen corrompida que todos nosotros tenemos cuando nos ponemos delante de la santa ley del Señor. Pero algún día ese juez justo va a abrir la ley y va a exponer las pruebas y las evidencias de todas las infracciones que tú has cometido, que yo he cometido. Y sabes que no hay justo ni aun uno, dice su palabra. Realmente lo he dicho mal antes, he dicho el justo vivirá. Bueno, el justo vivirá si hubiera alguno, pero es que lo que dice la palabra de Dios no es que el justo vivirá, dice el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, porque no hay justo ni aun uno. Y si hay justo que tenga que vivir, no va a ser por su justicia, porque todos delante del espejo puro y cristalino de la ley de Dios nos damos cuenta que estamos manchados. Pero, ¿seremos justos algún día entonces? Bueno, pues seremos justos, no con nuestra justicia. Es lo que llamamos la justificación, ¿verdad? Nosotros no somos justos, no podemos serlo. Entonces, ¿cómo podremos estar delante de Dios justo? ¿Cómo pagaremos? Pues porque Dios nos va a poner la justicia de otro. Nos va a poner la justicia de nuestro Señor muerto en la cruz, pagando como cordero por nuestros pecados. Un hombre justo, perfecto, que cumplió perfectamente toda la ley, toda esta ley, en todas las ramificaciones que podamos haber dicho o que no se nos hayan ocurrido, perfecto, sin pecado, pagando por ti. Entonces es cuando Dios mismo, el Padre, el que entrega al Hijo, dice, la justicia de Él ahora es tuya. ¿Eso es que nosotros somos justos? Pues no es que somos justos, pero gloria al Señor que Él nos ve como justos y ahora podemos estar delante de su presencia. Gloria sea al Señor Jesús que entregó su vida entera en perfecto cumplimiento de la ley para que nosotros podamos ahora estar también delante de Él. Si te estás viendo culpable en esta mañana, entonces no estás lejos de obtener esta justificación que predicamos, porque Cristo ya ha pagado el precio por tu desobediencia. Así que si no has creído en esta obra de salvación de nuestro Señor Jesús, pues hoy es el día de que te acerques y digas, soy un ladrón, soy un adúltero, como veíamos la semana pasada, soy un pecador que infringe toda tu ley. Y entonces acude al Señor, pídele que también su sacrificio sirva para ti. Debemos tener un cambio de actitud hacia la ley de Dios. A veces vemos estos mandamientos como frases cortas y nos quedamos con lo más general. Vamos a profundizar más, vamos a ver esas ramificaciones y vamos a ser justos, a intentar ser justos en todo lo que hagamos, cada uno lo suyo,
a cada uno lo suyo. Al IVA, al de la luz, lo de la luz. A mi hermano que tiene más, pues para él. Cada uno esté contento con lo que Dios le ha dado. Sé honrado, por tanto, con Hacienda. Si has robado algo, restituye lo que has robado. No se trata de arrepentirse solamente, que también, sino de restituir, devolver aquello que se ha robado. Haz una declaración complementaria, Hacienda incluso, si eres consciente de que has defraudado. Hacienda con mucha alegría te va a coger una declaración complementaria donde le dices, te debo 200 euros todavía. Va a decir, pues bienvenidos sean, ¿no? Da lo que prometiste. Si estás casado, a tu cónyuge. Prometiste cosas a tu marido o a tu esposa. ¿Estás cumpliendo esas promesas? Pues si no las estás cumpliendo, le robaste el corazón un día con palabras y a lo mejor ahora le estás robando con el incumplimiento de aquellas palabras. A tus compañeros. No le des valor económico a los pequeños robos que puedas cometer en todos estos sentidos amplios que hemos estado viendo. Dale el valor moral que la ley de Dios les da. Dale el valor, tanto valor tienen que te condenarían eternamente con que solo hubieras infringido este mandamiento por una sola vez. Fijaos si tiene valor. Aunque nadie lo sepa, Dios lo sabe. Y aunque solo fuera por eso, merecerías la condenación eterna, como dice la palabra de Dios. Ponte delante de Dios y considera si estás robándole algo. Ponte delante de Dios y considera si estás robándole algo. Pídele al Señor que te aclare si estás haciendo bien las cosas delante de Él. Quizás sean en las ofrendas, quizás sea en tu tiempo para su causa, para la iglesia, para el testimonio a los que están alrededor de ti. Quizás incluso, como hemos leído, estés robando su palabra. Y quiera el Señor, tanto para aquellos que somos creyentes como aquellos que espero que seáis hoy mismo, que el Señor pues obre en nuestros corazones, como siempre decimos cuando terminamos una predicación, porque esto es para eso, es para que el Señor venga a nuestro corazón y nos transforme y nos cambie y nos haga tener esa transformación que es real, pero que es sobrenatural en el sentido que no viene de nosotros, que es una cosa que debe venir de Dios de forma que Él sea glorificado y que nuestro testimonio sea cada vez mejor, tanto para los de dentro como para los del mundo, y que así reflejemos y anunciemos a Cristo, que es el único que transforma las vidas y que las acerca a sí mismo, y algún día, como hemos cantado, podremos estar también con Él. Y así sea. Amén.